Imagina por un momento que alguien te dice algo que en la superficie suena razonable, incluso amable, algo que parece explicar una distancia, una frialdad, una contradicción emocional, y sin embargo, cuando esas palabras se quedan flotando en el aire, algo dentro de ti no termina de encajar. No es una acusación, no es una certeza, es solo una sensación leve, casi imperceptible, de que lo que se dijo no es exactamente falso, pero tampoco es toda la verdad. En muchas relaciones, los verdaderos sentimientos no desaparecen de golpe, se repliegan, se reorganizan, se esconden detrás de frases que funcionan como refugios psicológicos, no tanto para engañar al otro, sino para proteger una imagen interna que todavía quiere parecer coherente. En especial cuando una mujer atraviesa un conflicto emocional que no ha logrado nombrar del todo, suele recurrir a ciertas explicaciones que suavizan la realidad sin enfrentarla directamente. Estas explicaciones no suelen sonar como mentiras, suenan como excusas lógicas, como intentos sinceros de ordenar el caos interno. Y justamente por eso pasan desapercibidas, porque quien las dice quiere creerlas y quien las escucha muchas veces quiere entenderlas. La primera de estas excusas suele aparecer envuelta en cansancio. No es contigo, es que estoy pasando por un momento complicado. Dicha así, parece una confesión honesta, una manera adulta de reconocer que la vida pesa. Y en muchos casos, efectivamente hay estrés, preocupaciones, agotamiento real. Pero psicológicamente, esta frase suele cumplir otra función más silenciosa. La mujer que la dice está intentando separar dos mundos que, en su interior, ya se han mezclado. Por un lado, el mundo externo, lleno de responsabilidades, presión y demandas. Por otro, el mundo relacional, donde algo dejó de sentirse igual. Al atribuir su desconexión emocional solo a factores externos, crea una narrativa que le permite no cuestionar el vínculo. Todavía, no es que no sienta nada, es que no puede o no quiere mirar lo que siente cuando el otro está presente, porque hacerlo implicaría admitir que el cansancio no explica todo, que hay una incomodidad más profunda. Y esa admisión puede generar culpa, miedo o la sensación de estar fallando. Quien escucha esta excusa suele interpretarla como una invitación a ser paciente, a esperar, a no presionar. Y en ese intento de comprensión aprende a silenciar su propia percepción. Empieza a justificar silencios, cambios de tono, ausencias emocionales. No porque no los note, sino porque ha aceptado la explicación como suficiente, aunque algo dentro sigue inquieto. La segunda excusa aparece con una apariencia más reflexiva. Necesito tiempo para pensar. Esta frase suele presentarse como madurez emocional, como si detenerse fuera sinónimo de responsabilidad. Y en parte lo es. Pensar implica reconocer que algo no está claro, pero psicológicamente muchas veces no se trata de pensar, sino de posponer una verdad que resulta incómoda. La mujer que pide tiempo suele estar atrapada entre dos impulsos opuestos. Uno, el deseo de no herir. El otro, la necesidad de no mentirse. El tiempo se convierte entonces en un espacio neutro donde ninguna decisión es obligatoria, donde no hay que nombrar lo que ya se intuye, donde el vínculo queda en suspensión como si así pudiera mantenerse sin transformarse. En su mundo interno, este tiempo no siempre se utiliza para analizar la relación. A menudo se usa para observar cómo se siente sin la presencia constante del otro, para medir la ausencia, para comprobar si la distancia alivia o duele. Pero este proceso rara vez se comunica con claridad, porque hacerlo implicaría reconocer que el vínculo está siendo evaluado, no simplemente pensado. Quien recibe esta excusa suele interpretarla como una señal de esperanza, como si el tiempo fuera una promesa implícita de retorno. Y mientras espera, se mantiene emocionalmente disponible, congelado en una pausa que no eligió. El malentendido nace porque uno vive el tiempo como reflexión y el otro como espera. Dos experiencias psicológicas completamente distintas bajo la misma palabra. La tercera excusa es más sutil y quizá más confusa. No sé qué me pasa. Dicha con sinceridad, esta frase parece una admisión de vulnerabilidad, y en muchos casos lo es. Pero también funciona como una niebla emocional que difumina la responsabilidad de sentir. Cuando una mujer dice que no sabe qué le pasa, a menudo sí percibe el cambio interno. Lo que no tiene es el lenguaje emocional para nombrarlo sin enfrentarse a sus consecuencias. Decir no sé es una forma de reconocer el malestar sin asignarle dirección, sin decir hacia dónde apunta, sin decir a quién involucra. Psicológicamente, esta frase protege de dos cosas. Primero, de tener que explicar una transformación emocional que aún no se ha terminado de aceptar. Segundo, de tener que escuchar la reacción del otro ante esa transformación. Mientras no se sepa qué pasa, nada tiene que decidirse. Quien escucha suele adoptar el rol de acompañante, de apoyo, de alguien dispuesto a ayudar a descifrar ese misterio. Y en ese intento se coloca en una posición desigual, porque intenta resolver algo que no le pertenece del todo. El resultado es una dinámica donde uno busca claridad y el otro se refugia en la confusión. La cuarta excusa suele sonar incluso cariñosa. Te quiero, pero de otra manera. Esta frase suele aparecer cuando el vínculo ha cambiado de forma irreversible, pero aún no se quiere reconocer como pérdida. Psicológicamente, es una manera de conservar la imagen de afecto mientras se retira el compromiso emocional que antes lo sostenía. La mujer que la dice no está necesariamente mintiendo sobre el cariño. Muchas veces todavía existe afecto, gratitud, historia compartida. Pero ese cariño ya no ocupa el mismo lugar interno. Ya no moviliza el deseo, la cercanía, la implicación profunda.
y admitir eso puede sentirse como una traición a lo vivido. Al redefinir el amor, se intenta suavizar la transición, hacerla menos abrupta, menos dolorosa, pero también se crea una ambigüedad difícil de sostener, porque el otro escucha te quiero y se aferra a esa palabra mientras ignora el pero que la transforma por completo. Aquí el malentendido es especialmente profundo. Uno cree que el vínculo aún puede reconstruirse, el otro ya está emocionalmente en otro lugar. Y ambos usan la misma palabra para nombrar experiencias internas opuestas. Estas excusas no aparecen de la nada. Surgen en contextos donde la comunicación emocional se ha vuelto difícil, donde decir la verdad parece más peligroso que callarla, donde el conflicto se vive como amenaza y no como posibilidad de claridad. En ese sentido, no son estrategias frías ni calculadas, son mecanismos de autoprotección. La mujer que las utiliza suele estar intentando preservar algo, a veces la relación, a veces su identidad, a veces la imagen que cree que el otro tiene de ella. Y en ese intento crea relatos que hacen la situación más tolerable, no necesariamente más honesta. Desde fuera, estas dinámicas suelen interpretarse como manipulación o falta de valentía, pero psicológicamente suelen estar más relacionadas con el miedo a enfrentar el impacto emocional de la verdad, con la dificultad de sostener el dolor propio y ajeno al mismo tiempo. Quien escucha, por su parte, también participa en el proceso, no como culpable, sino como parte del sistema emocional que se crea. Porque aceptar estas excusas sin cuestionarlas suele ser una forma de evitar una realidad que también duele. La ambigüedad, en ese sentido, es un acuerdo silencioso. Lo que se pierde en este intercambio no es solo claridad, es conexión real. Porque mientras uno habla desde la protección, el otro escucha desde la esperanza. Y esas dos posiciones rara vez se encuentran. Con el tiempo, estas excusas pueden acumularse, crear una narrativa donde nada es definitivo, pero todo se siente inestable, donde la relación existe más como recuerdo o posibilidad que como experiencia presente. Y ese estado intermedio suele ser el más desgastante emocionalmente, no porque haya un villano, sino porque nadie está diciendo exactamente lo que siente, ni siquiera a veces a sí mismo. Tal vez la pregunta que queda flotando no sea si estas excusas son verdaderas o falsas, sino que revelan sobre la dificultad humana para nombrar el cambio emocional cuando todavía duele demasiado aceptarlo. Y hasta qué punto, en nuestras relaciones más íntimas, preferimos una explicación incompleta antes que una verdad que nos obligue a soltar algo que aún no estamos listos para perder.